¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Soy el antropólogo Wilmer Mejía Carrión. Y bueno, en este caso estamos nosotros, vamos a hablar sobre los geoglifos y los petroglifos de Canto Grande. Sé que es un tema que de repente algunos de ustedes conocen, sin embargo, vamos a dar de repente alguna nueva información para los que no están enterados y servirá como referente o repaso para aquellos que ya lo conocen. Bueno, en principio, saludarlos a ustedes, a los alumnos y a las profesoras que amablemente, pues, dan de su tiempo para poder realizar este tipo de sesiones. Bueno, empezamos. ¿Qué son los geoglifos y los petroglifos? En principio, los geoglifos son figuras dibujadas en laderas, cerros o en planicies. Es decir, son dibujos sobre tierra, ¿no? Entonces, petro, justamente geogrifo, geo, tierra, glifo, dibujo. Y los petroglifos son petro, piedra, glifo, dibujo, que significan dibujos sobre piedra. Entonces, hay que entender bien esa diferencia entre geogrifo y petroglifo para evitar problemas de comunicación, confusiones, entendidos. No se olviden, es importante entender bien lo que es un geoglifo y lo que es un petroglifo. Ahora, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde encontramos? Bueno, en realidad los geoglifos y los petroglifos no son nada raros, son parte de la cultura ancestral de la costa peruana. Hasta inclusive se encuentran algunos de ellos en la costa norte chilena. Sin embargo, los más conocidos son las líneas de Nazca y aún menos conocidos son los geoglifos o líneas de Canto Grande, que justamente es el tema de hoy. Ustedes saben que la quebrada Canto Grande, que es donde se encuentra actualmente San Juan del Lurigancho, es pues un lugar donde hay gran variedad de restos arqueológicos. El problema es que todavía no son muy conocidos, pero justamente estamos tratando de conversar esto para que ustedes se conviertan en agentes de cambio, en agentes de difusión de este tipo de bienes culturales. Entonces, los geoglifos de Canto Grande se encuentran en la quebrada del mismo nombre. Es un espacio que fue dedicado al culto local y al encuentro de poblaciones precedentes del Valle del Chillón. No olvidemos que lo que es ahora el Valle, perdón, lo que es la quebrada Canto Grande y lo que fue en su interior el Valle del Urigancho fue parte del Valle de la cuenca del río Rímac. Y en contraposición, ¿no? Hacia el norte estaba el valle del río Chillón. Entonces, la ladera de los cerros es la que de alguna manera, nos dividía y hacía pues que esta zona sea parte del valle del río Rímac y yendo hacia el otro lado era el valle del río Chillón. Entonces hay que entender eso para comprender también que este espacio no solo era de culto local, pero no solamente para la población local, sino para la población también de otros lugares como lo que ahora es Caraballo, Los Olivos, Comas, entre otros, que vendrían a ser parte del Valle del Río Chillón. Entonces, eso hay que entenderlo bien. Nuestros ancestros andinos en todo el Perú no han estado aislados, sino todo lo contrario, se han comunicado constantemente. Y en el caso de nuestro distrito es lo mismo, no ha sido diferente. Entonces, hay que entender eso bien. Eran varios geoglifos, eran un conjunto que se emplazaban desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar, que era lo que es ahora el Cerro Colorado. Entonces, no olvidemos que la Pampa de Canto Grande, acá pueden ver en la foto hacia la derecha, cómo es que esta Pampa era inmensa. Esta es una fotografía de los años 40 del Servicio Fotográfico Nacional que nos muestra la Pampa de Canto Grande totalmente desértica, en su inmensidad. Ahí se encontraban los geoglifos. En la actualidad, nosotros vivimos sobre esta Pampa, ¿no? Y bueno, por una falta de coordinación del Estado peruano, que muchas veces lo único que ha hecho es resolver y no tanto planificar, es que se ha perdido muchos de estos geoglifos. Acá pueden ver en la foto que está hacia la izquierda un croquis de los geoglifos de la Pampa de Canto Grande, hecho por el arqueólogo Jorge Rosselló,
Ahí pueden ver, pues, ¿no? Que eran bastante, ocupaban un área bastante grande. Luego también hacia el lado más izquierdo se encuentra el distrito de San Juan de Lurigancho y pueden ver, pues, dónde se encuentra exactamente, ¿no? Está en la parte alta. Entonces, allí, ahí se encontraban los, los, los petroglifos. Ahí se encuentran hasta ahora, en realidad. Luego, hay que entender algo también, es que eh, hay arqueólogos que han estudiado esto, no, es muy interesante estos restos arqueológicos. Es muy interesante también que hayan sido algunos arqueólogos los que han dado pruebas, han dado investigaciones al respecto. Por ejemplo, Lorenzo Rosselló estudió los geoglifos de Canto Grande y le dio un fechado de 2500 antes de Cristo. Imagínense, es mucho más antiguo que las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca provienen del 300 después de Cristo y por lo tanto serían más de 2000 años más antiguas que estas. Ahí pueden ver el matamosca, ¿no? Que es uno de los principales y de los pocos geoglifos que han quedado hasta ahora. Ahora vayamos a los petroglifos. Los petroglifos están también en la parte alta y están ubicados en el Cerro Cantería. Y en este caso están en el Cerro Cantería, que es parte de la divisoria de esta quebrada, justamente, ¿no? De la quebrada Canto Grande con la quebrada del Progreso, que ya se encontraría para el valle del río Chillón. Esta zona está aproximadamente a 1230 metros sobre el nivel del mar, el cerro, ¿no? Donde se encuentran los petroglifos. Entonces, hay que entender bien esto, son parte de la era Chavín, ¿no? Se hizo en esa época, estamos hablando entre 1200 a 200 antes de Cristo, o sea, algo que también que deben entender bien es la diferencia de tiempo entre los geoglifos y los petroglifos. Los geoglifos están en el año 2000, 500 antes de Cristo y los petroglifos en 1200 antes de Cristo. Esto es muy importante que ustedes lo comprendan y lo entiendan. ¿Por qué? Porque surge confusión, ¿no? Gente que piensa que fueron hechos al mismo tiempo. No, es un tiempo diferenciado entre los geoglifos y los petroglifos. Ahora, también algo que hay que entender es el calendario, o mejor dicho, las funciones que tuvieron los geoglifos. Una de ellas como calendario astronómico. Esta función es polémica, ya que en realidad fue una hipótesis que manejó el arqueólogo Rosselló, Lorenzo Rosselló, en los años 70, basado en las investigaciones de María Reich en Nazca. Pero ahora esto es bastante discutido, porque en realidad se sabe que no necesariamente era un calendario astronómico, ni los geoglifos de Nazca, ni los geoglifos de Canto Grande. Otras teorías dicen de que hubo un culto religioso, ¿no? Y parece que sí era cierto en este caso. Es probable que los geoglifos hayan sido parte de un culto al agua, ya que estos pueblos, al vivir en un desierto, el agua era vital y muy importante para su supervivencia. Entonces está bastante relacionado el culto religioso con los geoglifos, ¿no? Además, probablemente se hayan desarrollado danzas o competencias a modo de rituales e incluso en algunas ocasiones sacrificios humanos, porque, y esto hay que verlo con ojos, digamos, no acusadores, sino que hay que entender la época, hay que entender la cultura de ese tiempo. Había muchos problemas con los fenómenos del niño, había problemas con diversidad de desastres naturales que daba pie a este fenómeno. Entonces, la gente en ese tiempo pensaba, consideraba que se podía aplacar este tipo de desastres naturales con sacrificios humanos. Ahora, dejando a un lado eso, la peregrinación al Cerro Colorado, que eso era parte del culto religioso de los cuales los geoglifos son parte, era una cosa bastante festiva. Habían danzas, había competencia, o sea, era una cosa muy vivaz, ¿no? Que era parte de la cultura de las sociedades de ese momento. Y otra manera, otra función que tenían también las formas de señalización, ¿no? Que son probablemente
tal vez lo más impresionante, porque según lo que se sabe, es que los geoglifos eran parte de un conjunto mayor de estructuras públicas, ya que estaban alineadas no solamente con el Cerro Colorado, ¿no? Que como sabemos es el cerro más alto de San Juan del Lurigancho y probablemente de Lima, la provincia de Lima, sino estaban relacionados, ¿no? Con lo que son los templos del Valle del Rímac, que estaban en la zona de lo que es los distritos de Porres, del Rímac, sobre todo San Martín de Porres, ¿no? Que hay ahí toda una serie de complejos arqueológicos. Entonces es muy interesante para entender y comprender esta época de nuestra. Y bueno, ya para finalizar, simplemente darles las gracias por su atención y espero que les haya sido de su agrado este video.